La educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento, con la educación de sus padres. Buenos días a todos y todas las personas que como cada semana nos acompañan en su podcast, ya saben, de salud mental sin filtros. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí, amiga, partner de mi corazón? Pues mira, me trae por aquí a hablar de un tema muy importante cuando se acerca el Día del Padre, que por cierto, no le diste su crédito al autor de esta frase. ¿Te da Ay, vergüenza? me da vergüenza, porque aparte lo acabábamos de hablar. Agárrense, ¿saben quién escribió esta frase? Napoleón Bonaparte. No lo Experto puedo en creer. crianza. El iniciador de la investigación de la crianza. ¿Cómo la ven? Napoleón Bonaparte dijo esto. Mi ¿Sabe? pregunta es, ¿por qué si se dio cuenta desde hace tanto? Y no sé, yo creo que la gente que trabajaba con él sabía su célebre frase. ¿Por qué parece que no, como que no le hacemos caso a Napoleón? ¿Sabes qué? Creo que hay mucha negación al respecto. Justo el fin de semana vi a la esposa de un primo de mi esposo que está recién embarazada. Y justo me decía, es que en serio pensé que todas las mamás que conocía estaban exagerando, Amo ese dulce momento en ¿verdad? donde se dan cuenta de que nada de esto era en vano. Entonces, creo que nos pasa mucho eso y a lo mejor tiene que ver con la supervivencia de la especie, ¿no? O sea, como que si supieras a lo que vas, igual y no vas. Sí, Entonces, igual y tiene que ver con una negación masiva de decir: "No oigo, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado", para no saber realmente a lo que te vas a enfrentar. sí, creo que sí. Por eso esta vez decidimos hablar sobre las nuevas paternidades. Siempre es un tema de chan, 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 la verdad. O sea, siempre siento que sí. Porque Sí, las nuevas paternidades tienen, pues ya saben, como que incluye todas estas nuevas, también verbos que nos gustan ahora para, como para describir muchas cosas, como deconstruir, ¿no? Como reinventar, pero creo que sí tiene mucho que ver con eso. Las nuevas paternidades, porque yo no sé si ustedes lo noten, pero yo sí lo noto. Tengo miles de ejemplos como muy cercanos en donde sí hay una enorme diferencia. Por ejemplo, el tipo de papá que es mi esposo al tipo de papás que son los esposos, ya no me voy tan lejos, de mis hermanas. De los sí, tipos de esposos dije, los tipos de papás. Bueno, pues los tipos de papás. sí. Que tus hermanas son muy mayores, hay que decir. Sácatelas, ya te van a mandar ¡Ay! Yo ni generación. las conozco, ya me van a odiar. O sea, te llevan muchos años, es lo que quise decir, hermana Susana. Ya las pasaron a perjudicar. Pero fíjate que sí, pero te voy a decir cuál es la cuestión ahí que no se cumple, como toda regla, ¿verdad? Que sí, sí, mis hermanos me llevan entre 13 y 17 años, sí. Sin embargo, déjenme les cuento que mi hermano es como si hubiera, o sea, es un papá adelantado a su época, digamos. O sea, mi hermano es, o sea, sí cae en esta parte de la nueva paternidad. O sea, mi hermano básicamente tiene alma de mamá. Mm. Ajá. Entonces, sí, sí creo que tiene que ver con mucho de esta concepción, pero existen sus excepciones. Y no se los digo porque sea mi hermano, se los prometo que sí es así. Pero sí hay una enorme diferencia de cómo los hombres viven su paternidad antes y cómo se está viviendo ahora. Sí, hablemos como del antes y el después, entonces. Ujú. O sea, como que antes lo que se consideraba un buen papá, ¿no? Era aquel papá que era un buen proveedor. Sí, Como que siempre nosotras nos referimos a los buenos papás con el, es que a mí nunca me faltó nada, ¿no? Refiriéndonos a comida, abrigo, techo, educación, ¿no? Y entonces, pues un buen papá era aquel que se dedicaba como que la mayor parte del tiempo a trabajar para llevar dinero a la casa y que no le faltara nada a sus hijos en el sentido material, ¿no? ujú, Hoy eso no alcanza para ser un buen papá.
O sea, hoy quien hace eso y nada más, no lo consideramos un buen papá. Qué fuerte decirlo así, pero it's true. Sí, es duro, pero es verdad. Entonces, ¿qué hace que hoy alguien sea un buen papá? Pues yo creo que tiene también que ver mucho con la presencia, ¿no? O sea, empiezan a caer como muchísimas, así como a nosotras nos han caído muchísimas exigencias, pues también esto se empieza a ir igualmente del lado de ellos, ¿no? Creo que sí comienza a haber esta exigencia también de mucho más tiempo, porque creo que también la vida va dando de sí como para que estas exigencias se puedan dar. ¿A qué me refiero? Exigimos como sociedad, como quizás hasta los propios niños y las parejas, más tiempo presente de los papás, porque quizá haya muchos más trabajos, no quiero decir que todos para nada, pero haya ciertas actividades en cierto sector de la población en donde tendrían este privilegio de poder estar más tiempo con sus hijos, Sí. porque sí considero que es un privilegio. Entonces, en primer lugar, diríamos que llevar una nueva paternidad es un privilegio. Sí, Yo creo también que lo es un creo. privilegio que muchas veces no se reconoce y considero que no hay peor privilegio que el privilegio no reconocido. Totalmente. Ujú, Porque si tú no reconoces tus privilegios, entonces no los puedes poner al servicio de nadie y un privilegio que no está al servicio de alguien más no tiene sentido. ujú, Entonces sí, creo que la nueva paternidad es un privilegio. ujú. Ahora, también creo que, como tú has dicho muchas veces y me da mucha risa, hay muchos papás a los que no les llegó el memo de esta nueva paternidad, ¿no? Así como que También. entonces se topan contra la pared y es como, o sea, ¿qué quieres? ¿No? Hago todo lo que mi papá hizo y más, y aún así no estás a gusto con el rol que juego como papá en la vida de mis hijos. O sea, como que, ¿qué está pasando? Sí, como que entonces entramos en este círculo también que es muy común del nada suficiente. Entonces, para ti, compañera de vida, madre de mis hijos, pues resulta que ya tampoco es suficiente. O sea, les doy todo lo que necesitan, trabajo todo el día. O sea, Me yo solo parto quiero el llegar lomo, a... me encanta esa Ajá. frase, me parto el lomo. Si yo nunca entendió cuál es un lomo partido. Entiendo una barba partida, pero el lomo, ¿no? Supongo que tiene que ver con el buey. Y se les partirá el lomo. Yo creo, ¿verdad? A lo mejor de tanto cargar, a lo mejor ya se les ve como la raya. Correcto, ¿Será eso? no sé. Si alguien lo sabe, nos podría mandar un mensaje con la explicación del partirse el lomo. Pero sí, exacto, me parto el lomo y ahora llego y ahora resulta que también quieres que juegue con los niños y también quieres que ya te releve en la cocina o quieres que te releve para dormirlos, o sea, pero si yo ya había salido a trabajar. Exacto. Que cambie pañales, que, ¿qué más hacen los papás de hoy en día? Pues creo que cada vez se asemejan, como quizá es una serie de tareas que también creo que por ahí va como una parte que no nos termina de quedar claro en la crianza en general, ¿no? Es como esta repartición, como que les tocan más tareas a lo mejor, más asignaturas así tal cual, tienen más funciones. Entonces, ahora también saben cambiar pañales, también saben estar pues simplemente con los niños. Yo lo veo, creo que alguna vez les he contado, pero yo lo veo mucho en los, ya no en los papás, que sí lo veo, pero no me refiero a eso de nuestra generación, o sea, nuestros esposos, sino a los de que tienen niños más chiquitos, a los que ahorita tienen hijos como entre los 0 y los 2 años. Yo cada vez observo y veo más papás, insisto, en este sector de la población, que por ejemplo es un martes 4 de la tarde y están sacando a los bebés de la natación. Y van, los bañan, están con ellos y sí, entonces después dices, pues es que sí, los bañó y los sacó y todo, pero pues es que estuvo en el celular todo el tiempo que los niños estuvieron comiendo. Bueno, o sea, a ver, el celular, ¿no? ¿Qué es la condena o la expiación de, o sea, bueno, pero a lo mejor también el señor o la señora en cuestión, pues están trabajando, a lo mejor están contestando un mail, pero ya estuvo, pero ya lo sacó de la natación, ya los trajo, ya los sacó, y a lo mejor ella también está trabajando en una sala de juntas, está recibiendo una llamada. Pero todavía son los menos, ¿eh? O sea, Sí. claro, no quiero demeritar a los que ya lo hacen, pero sí quiero hacer esta énfasis de que
O sea, yo cuando voy al club hay un área como para, como escritoritos, hasta de cuenta, ¿no? Como escritorios. Ujú. Esos escritorios están llenos de mamás que están trabajando en su computadora y por ahí se escapa 1, 2 papás. Ajá. Entonces, sí es verdad que los papás están empezando a ir a la clase de natación y de fútbol y los recogen y los bañan y todo, pero sí todavía es bastante disparejo el asunto, ¿no? O sea, como que todavía la que está ahí trabajando mientras los hijos están en la actividad extraescolar es la mamá y el papá sigue en la oficina o ya se fue al vapor o se fue a la clase de tenis, ¿no? Esos son los más. Pero bueno, esta nueva paternidad sí tendría que ver con eso, así como las mujeres están ocupando espacios de los hombres en las oficinas, en los trabajos de fuera de casa, los papás tendrían que cada vez tomar más espacios de las mujeres, ¿cierto? Claro. Sí, unas vamos hacia el espacio público y ellos tendrían que ir un poco más hacia el espacio privado. Ujú. Ahora, sí creo que esto es un privilegio porque si pensamos en cualquier otro sector de nuestro propio país, de Sí. México, hay muchísimos otros sectores entonces en donde el papá simplemente no va a poder, o sea, pensemos en los migrantes o en la gente que se va a Estados Unidos a trabajar. Bueno, pues tampoco quisiera yo como dejar a toda esta realidad de nuestro país fuera, porque de nuestro Y país y de muchos, condenarlos. y condenarlos a que esa no es una buena paternidad, porque hay Mm. situaciones tan precarias y que se necesita tanto esa parte que va a ser súper necesario. Por eso, no en vano, las remesas son una de las partes más importantes de nuestra economía. ¿Por qué? Porque hay muchísimos, en su mayoría, pensemos que son hombres los que se cruzan la frontera para ir a trabajar. Y eso no, tampoco quisiera yo que se pensara que se demerita justo este tipo de paternidad o este tipo de crianza, Ujú. porque también son unas situaciones enteramente distintas. Pero sí, cada vez hay más mujeres ocupando espacios públicos y tendríamos que hacer un espacio para que los hombres ocuparan espacios privados, para que puedan hacerlo. Yo ya empiezo a tener como más conocidos y amigos cercanos que lo dicen, ¿no? Y un muy buen amigo que le mando un saludo, porque sé que aparte mi amiga, su esposa, sí nos escucha, siempre dice, ¿no? Que él es papaluchón, que él es papá luchón porque en su trabajo, su tipo de trabajo le permite estar más tiempo con su hijo. Y ella tiene este tipo de trabajo que es súper exigente de tiempo, de espacio. O sea, ella tiene que estar pues todo el día en la oficina y él no tanto, ¿no? Porque tiene otros horarios. Y entonces él se refiere a sí mismo como un papá luchón. Ujú. Y la verdad es que su labor es espectacular. O sea, es espectacular la labor de los dos. Porque entonces esa es otra. Cuando pensamos entonces que un papá hace esto, entonces el papá es espectacular porque se lleva al niño a la junta, ¿no? Y la mamá, o sea, para la mamá a veces es así como de, bueno, ¿y qué no podías dejar al niño con alguien más? O sea, ¿por qué te tenías que traer al bebé a la junta? O sea, bueno, Totalmente. entonces, Sí, son como que estos juicios de género, ¿no? Que todavía se dan muchísimo. Incluso pensemos, ahora que mi hermano es recién papá, se da de topes contra la pared y se pone de muy mal humor porque en los baños de los hombres no hay cambiadores. sí. Empieza en algunos lugares a ver, pero la esposa siempre lo manda de, ve a ver si hay cambiadores, porque te O ya toca, empieza a ver ¿no? los baños de familia. O los baños familiares, exacto, o sin género, ¿no? Ujú. Pero todavía es la mayor parte de los lugares que solamente hay cambiadores de bebés en los baños de mujeres. Y desde ahí, pues es un reto para ejercer esta nueva paternidad, justamente, ¿no? Como de, bueno, ¿qué pasa si yo vengo solo con mis hijos? ¿O qué pasa si yo quiero cambiarle el pañal a mi hijo? O que mi esposa tiene una discapacidad y no puede cambiarle el pañal a mi hijo. No sé, hay muchas situaciones, pero es una gran discriminación. Y es que es el resultado de tantos años hacer lo mismo, creo yo. O sea, no creo que hasta el momento haya más que pocos arquitectes con conciencia suficiente como para decir, a ver, ¿en dónde vamos a poner los cambiadores? Porque aquí todo el mundo tiene que poder cambiar a un niño. Y no nada más pienses en los papás, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, si tú mandas a tus hijos, bueno, a un bebé, supongamos, a tu bebé hijo y a tu otro hijito, lo que sea,
con su abuelo a desayunar, o sea, y el abuelo en dónde, o sea, el abuelo, el tío, o sea, el alguien que no sea mujer, pues ¿en dónde cambia el bebé? Pero Sí. dudo que sea como, ay, ¿cómo vamos a hacer? O sea, no es una cuestión, hacerlo como siempre ha estado hecho, no es una cuestión adrede. No hacerlo y no cambiar ese chip, sí me parece que es una cuestión que es totalmente como un poco más a propósito. No de nos las vamos a querer fregar a todas, pero si ya se sabe que hoy todo el mundo cuidamos niños, entonces, ¿por qué no construimos las cosas diferente? Piénsenlo así. En los baños es un excelente ejemplo porque siempre es como el given, ¿no? Es lo que ya está dicho que es de mamás. Pero piénsenlo en las clases de estimulación temprana. Los horarios de las clases de estimulación temprana, pensando en bebés que no van a la escuela, ¿no? Es como, pues a las 9 y es raro, ¿no? Encontrarte una clase de estimulación temprana tan temprano. O sea, es 9, 10, 11, 12, o sea, a la hora que se diría como de la señora. O sea, y si el papá es el que lo quería llevar y el papá sale, supongamos, a las 4 de la tarde, ¿por qué no a las 5:30 o 6:30 puede haber una clase de estimulación temprana? Ah, porque esa hora ya los bebés tienen que estar bañados y en su casa. Ay, por favor, claro que no, pero ¿qué tal la comida del sábado? Ahí nadie se tuvo que ir a las 6 de la tarde a dormir al bebé. Entonces, Totalmente. hasta los horarios Sí. influyen, hasta los horarios incluye o sea, una cuestión en donde a los hombres hay veces que sí se les dificultará más entrar a estos espacios privados. Sí. Y ya deja tú la estimulación temprana y la guardería, o sea, los colegios, los colegios que siguen teniendo esta parte como de la clase abierta, la exposición de arte, el Sports Day. O sea, son una cantidad de cosas a las que yo tengo que cancelar trabajo, Sí, porque adivina qué, pues sí, aquí la que cancela el trabajo soy yo, ¿no? Porque tengo más esa flexibilidad de poderle decir a mi paciente, sabes que nos vemos otro día o pues no voy a llegar, ¿no? Pero el otro infeliz individuo que tiene un horario godín, pues no puede estar a cada rato pidiendo permiso en la oficina para irse a cualquier evento que a la escuela se le ocurra organizar. sí. Esa es otra, no es una realidad, ¿no? Puede ser que los niños lo necesiten, pero no estoy segura porque los niños no tienen, o sea, no vienen precargados con un chip de, ay, tus papás te iban a ir a ver cierto tiempo en la escuela. O sea, si fuera una escuela, como por ejemplo donde están mis hijos, casi no hacen esas cosas, pero cuando te piden cosas, entonces casi también tienes que renunciar. Entonces, Sí, para ir a la junta a las 11 de la mañana, bueno, ¿que no la pueden hacer a las 7 y por Zoom? O sea, de verdad, o sea, sí entiendo la cuestión de la experiencia presencial, pero una junta para que me digan, ¿le fue así en el año? O sea, que no la podemos hacer por Zoom y a las 7, que es muy difícil que alguien trabaje en una oficina, porque yo, por ejemplo, empiezo a dar consulta a las 7 de la mañana. ujú, ¿Para qué? Para que la vida me dé, para poder cuidar a mis hijos completamente en las tardes. Pero es como esta parte que siempre como que seguimos caminando hacia la misma construcción con ciertos, pues sí, claro, ciertos esfuerzos de que entonces los papás también puedan vivir de otra forma su paternidad. Y creo que eso es algo también que es básico pensando en nuevas paternidades. La oportunidad que tienen hoy los hombres, porque creo que es una oportunidad para sus vidas individuales de vivir a sus hijos de otra forma. totalmente. Ahora, hablemos también justo de los trabajos godín, que Ujú. son otros que dificultan muchísimo llevar una paternidad activa, ¿no? E involucrada. Porque justo, o sea, mi esposo, por ejemplo, entra a trabajar a las 7 de la mañana. No me puede ayudar ni siquiera en llevar a las niñas a la escuela. Sí, no. O sea, está cañón, neta, como que no se ponen a pensar en eso. Ahora me está diciendo el primo de mi esposo que en su trabajo le dan una semana de permiso de maternidad. Bueno, o sea, de paternidad. Cuando Ujú. nazca su hijo, va a tener una semana. ¿Qué es eso? Me súper enojé, dije, ¿eso de qué me sirve? O sea, prefiero que no estés ni una semana. No me sirves. No, claro, no, o sea, porque no, no termina de aportar, O o sea, sea, nomás va a ser un súper gente de las empresas y entendemos que la productividad y el capitalismo nos va a empujar a que no puedas casi ya ni, o sea, vas a tener al ratito, aparte de cuartos de lactancia, va a haber también un quirófano en la oficina para que los puedas tener ahí de una vez y te enchufes al contestar el mail.
¡Qué horrible! ¿no? No Cuarto de inventes. lactancia, pero la escuela dentro de la oficina y al ratito el quirófano, el doctor, ya la señora resopla, llévensela al quirófano porque tiene junta a las 6. ¡Qué ¿Qué horror! onda? ¡Qué O sea, estrés! ¡Me estresé! pues claro, pero así es, ¿no? Si te puedes sacar la leche en la oficina, que no los puedas parir, ¿no? Home Y, office en el hospital. y vanagloriamos a las empresas cuyas salas de lactancia son hermosas. Sí, Si dejen estás ir en a una la empresa, pobre señora a su casa y lactar ahí, Dios o sea, mío. si estás en una empresa que tiene dinero y la infraestructura para hacer una sala de lactancia preciosa, puedes estar en una empresa, a menos de que tu trabajo sea físico, técnico y tengas que ir a ver a clientes o yo qué sé, puedes trabajar desde tu casa para poderte conectar el medela, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Bueno, el coso de la leche al niño o al extractor o lo que sea con la chicha al aire, en paz de Dios, en lugar de tener que ir a la sala de lactancia, que aparte, pues la gente luego lo que hace en las salas de lactancia es como el efecto así como de, ay, voy a pasar rápido. Va a haber alguien ahí sacándose leche, ¿no? Voy a ver en las chichis a mi compañera. Exacto. Pero, o Entonces, sea, otra vez hablemos de los papás, o sea, también tienen derecho a estar en los primeros meses de vida de sus hijos, no inventes. O sea, ¿por qué se tienen que perder de eso? Una semana todavía estás de luna de miel con tu bebé recién nacido. o Espérate enteró, ¿no? 3, espérate 3, ahí sí la mamá te va a necesitar. Sí, más bien como que esos permisos se deberían de dar como entre el año y medio y los 2. Sí. Ahora sí es cuando necesitamos esas 3 semanitas de paternidad para que lidien con el toddler 3 semanas, ¿no? Pero claro, ¿por qué no? O sea, porque esta cuestión de la crianza también siento, hoy en la mañana estaba justo escuchando un podcast de la maternidad, porque quería yo ver qué era lo que decían, como para ver a mí me gusta que me hagan enojar, mira, van ustedes a ver. Y lo lograron, ¿eh? Es el podcast de Vanessa Coppel. Vaya que me enojo, porque es una visión de la maternidad que entiendo que, porque ella, su punto es que no, o sea, que las mamás vivimos como en esta cuestión, o bueno, seguramente que no todas, pero como sacrificadas, como hay pobrecitas de nosotras, ¿no? Ujú. Y porque ella dice que los hijos no tienen la culpa. O sea, bueno, ellos no pidieron hacer, ellos no pidieron hacerse, ellos no pidieron venir a vivir a tu casa, bla, bla, bla. Eso lo entiendo. Pero ¿dónde está la otra parte en donde también tú sí quieres estar con tus hijos como los hombres? Tú sí quieres, tú sí tienes toda la intención y simplemente no hay una infraestructura que nos lo permita. ¿Dónde está la infraestructura en donde a las mujeres van a poder ir a buscar trabajo si las empresas les siguen dando una semana de paternidad a los hombres? O sea, en una semana hay mujeres que todavía no se pueden ni parar si tuvieran una complicación en el parto. ¿Sabes una cosa? Es que de hecho yo siento que como que la sociedad actual un poco se ha convertido en enemiga de la maternidad, o sea, tal De la cual. crianza, O sea, es ¿no? cómo les complicamos más las cosas, o sea, en todos sentidos sociales, ¿no? Y pues para los papás no es la excepción, ¿no? O sea, como que estoy de acuerdo que estamos apenas rompiendo toda esta parte de cómo es una paternidad activa y cómo quieren los papás ahora involucrarse con sus hijos y todo eso, pero sencillo no se las hacen, o sea, es como que, ¿no? Entre más trabajo te cueste, mejor, porque pues la sociedad te necesita productivo y generando, como tú decías, ¿no? Entonces no nos conviene que estés criando a tus hijos, ni si eres mujer, ni si eres hombre. Pero Exacto. no entiendo ese punto. Vaya, son los próximos seres humanos que van a poblar la Tierra. ¿A Son tus quién no le, próximos empleados. a quién no le interesa que crezcan bien? O sea, es una visión muy extraña, la verdad. Y aparte, ¿a quién no le va a interesar que los papás de hoy en día, los hombres también, o sea, las mujeres, claro, pero los hombres puedan vivir una crianza en paz? ¿Por qué no habrían de tener ellos también la oportunidad de salirse o de salirse de plano de la oficina para ir a una clase de estimulación temprana, que me parece muy impráctico, pero habrá quien lo quiera,
o de poder estar en todos los festivales, o de, bueno, pues hagan un festival al año, ¿no? Y ese sí nos lo planeamos y lo pedimos, para que ellos también puedan vivir eso. Y luego nos quejamos, por ejemplo, de que los hombres no tienen como esta entera capacidad de la carga mental o del tener el 360 grados para ver para todos lados lo que necesitan los niños, ¿no? Y la realidad es que hay un estudio en donde a hombres y a mujeres, justo que acaban de ser papás, les van midiendo la oxitocina, que es el neurotransmisor que se da con el apego, que se da, que es de mucho placer y de mucho amor, es como el pegamento de las relaciones. Y entonces, obviamente, y también es este neurotransmisor que se suelta después del parto, como es el que dicen que te borra el dolor del parto para que tengas al siguiente hijo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente por cuestiones naturales, nosotras, cuando tenemos a los niños, vamos a tener la oxitocina bien rápido hasta el techo, porque es parte de nuestro proceso natural. Pero está comprobado que mientras más contacto tengan los hijos con el papá, los niveles de oxitocina del papá se van a empezar a elevar y va a llegar un punto en el que van a ser equivalentes al de la mamá. Y la oxitocina, que es la que les digo que genera el apego, va a generar precisamente esta visión de 360 grados de los papás, en donde sí se van a acordar del suéter, en donde sí van a tener conciencia de que si desayunaron o comieron muchos dulces durante el día, en la noche no les vas a dar un waffle, ¿no? Ese tipo de cosas que hacemos nosotras como casi o sea, de manera natural, ellos también la logran de manera natural siempre y cuando estén en contacto con los niños. Si no están en contacto con sus hijos, pues no van a tener ese pico de oxitocina, lo tendrán por otras razones, pero no se va a pegar a los niños. Entonces también, ¿qué es lo que proponemos como sociedad? Nos quejamos, pero no queremos ser parte de la solución en términos de miles de estrategias como mucho más masivas, no solo de las empresas. No queremos ser parte de la solución y también vamos dejándolos afuera de esta posibilidad de que en su vida sean los papás que también ellos querían ser. Sí, correcto, porque esto no es solamente una cuestión de que las mujeres queremos que los papás se metan a la cocina, sino que es que los papás quieren ser parte de esa crianza. O sea, los papás quieren estar cerca de sus hijos cada vez más, ¿no? Sí. Y muchas veces, pues sí, como decimos, la estructura social no se los permite, las creencias sociales no se los permiten y también muchas veces ellos no saben ni cómo, ¿no? Que Es creo que la, este es un gran tema también, porque justo lo que yo decía de que no les llegó el memo, pues es que eso, muchos papás no saben cómo ejercer una paternidad activa porque nadie se los enseñó, porque traen muchos paradigmas en la cabeza y entonces de pronto, o sea, sí dan ansias, pues, o sea, sí cuando le dices a tu esposo, por ejemplo, hazme la maleta de la natación y es como, ¿y dónde está el traje de baño? ¿Y qué toalla le pongo? pero es lo mismo. ¿Y ¿No? por qué no sabe? Pues por falta de práctica. Exacto. Pero también, o sea, una parte es como que pareciera como que su cerebro se congela ante estas situaciones, ¿no? O sea, es como que Sí. así me los imagino, el ratón así parado, así como, ¿qué tengo que ¿Qué dijo? hacer? ¿A dónde dijo? Exacto. Pero de verdad, porque nunca se ejercitó como esa cuestión. O sea, nosotras estamos jugando a la cocinita y cambiando pañales desde los 2 años. Sí. Tú Y sabes hacer ellos una no. pañalera en la generalidad desde que tienes, Desde ajá, que desde tienes kinder. 2, 3 años te regalan tu primer pañalera, no inventes. Y a los niños no Rayos les compran ni jóvenes. un maldito nenuco, ¿no? Entonces, ¿cómo van a saber? O sea, digo, claro, que se necesita iniciativa, se necesitan ganas de querer aprender también, pero sí muchas veces es como una parálisis, o sea, como un yo no nací para esto, ¿no? Y pues sí, pues porque nunca te dieron las herramientas ni las bases, está cañón, Ni los ejemplos. ni los ejemplos. Porque será hasta quizá después de la generación de nosotros o de un poco más arriba,
que los niños empiecen a tener como estos ejemplos. Ahora sí hay niños mucho más chiquitos o ya como los nuestros y así, sobre todo niños, me refiero a varones, que sí empiezan como a jugar, por ejemplo, a que traen las fulares y a que se cuelgan a los bebés, a que yo no sé si les he contado, pero mis hijos, por ejemplo, nunca quisieron muñecas porque como que les daba, o sea, o bebés nenucos porque como que les daba miedo que fuera un bebé, ¿no? Pero sí juegan mucho con peluches, ¿no? Juegan mucho con peluches y cuando estaban un poquito más chiquitos jugaban a ser los tíos. Entonces o sea, eran ellos, pero no eran los tíos de los peluches, eran sus hijos. Cada uno tenía muchos hijos y entonces hablaban como para echarse la mano. Y eso me llamaba muchísimo la atención. Oye, hermano, ¿hoy tú puedes pasar por los niños? Sí, yo te los llevo. Y iban en mi silla esta donde estoy sentada de rueditas. Y así es, era el coche del tío. Y entonces el otro le decía, hoy se van a ir con su tío y sus peluches. ¿No? Y jugaban a que pasaban por sus hijos, entre ellos. Y yo decía, o sea, estos señores ya se están organizando y una tratando de pasar por los niños mientras das consulta, mientras posteas, mientras... Y estos niños ya sabían cómo organizarse y pedir ayuda, que esa es otra. Sí, también, ¿no? El otro día, Inés, estábamos comiendo y fue de esos momentos así, ya sabes, de silencios incómodos. Pero estábamos comiendo, Inés, tengo una pregunta. Sí, Inés, ¿qué pasó? ¿Por qué mi mamá siempre es la que cocina y mi papá no? Y todos volteamos a ver a Andrés así, ¿no? Como de, ¿qué vas a contestar? ¿Qué va usted a contestar, señor? ¿Por qué? Y el otro se quedó así, ¿no? Se empezó a poner todo nervioso, como de... que me encanta, o sea, son esos momentos de incomodidad que dices, o sea, ya tus hijas, ¿no? Te están poniendo en esta, pues sí, en esta incomodidad de decir, a ver, o sea, Por, sigues jugando tu rol de género, ¿no? Y estás dándole un ejemplo que pues queremos cambiar, ¿no? Pero estoy segura que él nunca se había cuestionado esto, ¿sabes? O sea, él nunca había hecho este ejercicio de decir, esto es lo que mis hijas están viendo. Pues es algo natural, es algo, o sea, con lo que creciste, es algo que se da por como sentado, automático, ¿no? O no sea, lo cuestionas. no lo cuestionas. Cuando tú te casas, y no sé si a ti te pasó, pero cuando yo me casé, nunca hubo este cuestionamiento. O sea, simplemente mi esposo llegaba del trabajo y yo hacía la cena y cenábamos, ¿sabes? Nunca me cuestioné yo esta parte como de quién va a hacer la cena. Era, lo di por hecho todo el tiempo. O Sí, sea, hoy veo el matrimonio de mi hermano, por ejemplo, que es muy distinto en este sentido, ¿no? O sea, es como, no hay este rol ya definido, ¿no? Es como que, pues, a quien le dé tiempo o quien tenga ganas o cada quien lo suyo, ¿no? sí, claro. Porque no se cuestiona, porque no tenemos otros ejemplos. No hay, es como given y ya estás preparada de eso desde que eras chiquita. ¿Y por qué? No es que nadie te siente para darte estas clases, es que es la pura observación porque el ejemplo arrastra. A mí, yo te conté que cuando fue mi fiesta de 40, que me decías que por qué había yo hecho fiesta, yo le decía a Monse que era porque un día, bueno, yo creo que es por eso, ¿verdad? Un día íbamos en el coche y en la sección de preguntas incómodas, acá Inés es Andrés. Entonces, le dice Andrés, porque nuestros cumpleaños están muy pegados, los de los cuatro. Entonces, le dice Andrés a su papá, oye papi, ¿y por qué mami nos hace fiestas a todos para nuestro cumpleaños y nosotros nunca le hacemos una fiesta a mami de su cumpleaños? Y yo hice lo mismo, yo volteé así para atrás, también lo volteé a ver así como, ¿Qué ¿por vas qué? a responder? ¿Por qué? ¿No? Y la verdad es que también mi marido igual, sí, pues le dijo, pues la verdad es que no lo sé, no lo sé, pero lo voy a pensar. Y ya después él me dijo, oye, si te quiero hacer una fiesta para tus 40 y lo que sea, y me hizo mi fiesta maravillosa, muy bonita, pero también eso creo que fue un súper ejercicio para mis hijos, para que vieran cómo, sí, también a mí me hacen fiesta, pero yo lo oigo todo el tiempo en el imaginar, o sea, en el juego de mis hijos. Hoy le dicen, pero papi,
si yo no bajo a tiempo, entonces no voy a poner todas mis canciones en el coche, no. Y le dice Juan Pablo, ¿pero por qué mami, con mami yo puedo poner todas mis canciones? Y le dice su papá, pues porque cuando vas con tu mamá son sus reglas y cuando vas conmigo son mis reglas. Ah, ok. Y le dice, ¿y entonces cuando van los dos? Y Andrés le contesta, ah, no, si van los dos son las reglas de mami. O sea, no quisiera debatir el punto, pero, pero no es eso. Lo que pasa es que, pues estamos, o sea, como que sí, la parte de las reglas de la casa, de la crianza, de todo eso, pues por supuesto que responden más a mi autoridad, nada más porque están más tiempo pegados a mí y eso que mi marido trabaja en la casa. O sea, mi marido ni Godínez, está aquí todo el tiempo, está con ellos, come con ellos, va por ellos a la escuela a veces, él los va a dejar, o sea, ¿no? Y de todas maneras, sí, obviamente la autoridad y la infraestructura está más cargada hacia mí. Uh-huh. Y él sí, de verdad, desde el día uno, él sí me dijo, yo no quiero ser un papá al que le tengas que dejar instrucciones, por ejemplo. Yo quiero ser un papá que sepa hacer todo, quiero ser todoterreno, 4x4, totalmente hábil. No me gusta que yo tuviera que estarte diciendo, ¿y ahora qué voy a comer? O sea, pero fue su iniciativa. Y sí es un papá muy así. Sí. Pero hay espacios en donde sí creo que se siguen congelando, pues porque no es totalmente todo el contacto. Y creo que sí tiene que ver mucho también con el apego, ¿no? O sea, como esta parte que decías. O sea, un papá que no puede estar, y no porque no quiera, sino porque no puede estar, también el apego que tiene con sus hijos es distinto al de la mamá, por más papá que sea de sangre, ¿no? Y yo lo viví muchísimo eso con Andrés, mi esposo, en la pandemia. O sea, cuando mi esposo estuvo aquí en la pandemia, se le abrió un universo. O sea, claro. Y dijo, me he perdido de tantas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo me haya perdido de tantas cosas con Paula? Porque en ese momento de la pandemia nos dio la oportunidad de que él viviera de cerca todo el desarrollo de Inés en sus primeros años de vida. Claro. ¿No? Y entonces en ese momento fue cuando él se dio cuenta de, o sea, pues sí, de todo lo que se había perdido y también como de el apego que pudo haber tenido con Paula, que fue mucho más fuerte con Inés, simplemente porque estuvo más, ¿no? Y que pues es una lástima porque es justo esta parte de que el sistema ni siquiera te permite como que darte cuenta de, pues de lo que puedes tener estando ahí, ¿no? Y entonces muchos papás incluso no están, pues porque no saben ni siquiera de lo que se están perdiendo. Y qué triste, y es triste para los niños, por supuesto, claro, pero también es triste para su propia historia de vida. Uh-huh. Perderse ellos como papás, porque sí creo que en la crianza obviamente hay una satisfacción personal tremenda de todo lo que romantizamos, y que no es que lo romanticemos, muchas cosas son ciertas, ¿no? De ver a tus hijos caerse y levantarse, de llorar y que se contenten, de que se te acurruquen, de que huelan a chetos las patas, toda esa parte. O sea, la realidad es que sí, o sea, eso se queda en mi película de vida, en mi historia de vida. Eso yo también es otra parte que, por ejemplo, platicado muchísimo con mis hermanas, ¿no? Esa parte del apego tan diferente que hay entre una mamá y un papá, pues creo que es el privilegio de ser mamá. Sí. Es un tremendo privilegio, pero que también creo que podemos compartir muchas veces con el papá, porque también existe una parte en donde lloran, se pegan, por ejemplo, los niños que corren luego con la mamá y que siempre se los queremos, bueno, a veces se los queremos como quitar al papá y dámelo porque solo conmigo se va. Bueno, no, promovamos también que también la otra persona sea su lugar de refugio. También se entienda con el papá. También creo que para estas nuevas paternidades, también es un trabajo incluso de nosotras, ya usted, esto trataría más, pero bueno, para el que la quiera agarrar, la que la quiera ofrecer y el que lo quiera construir, ¿no? También es una parte de quitarte un poco, de quitarte y dejar que él entre en acción, de dejar que él tenga una experiencia así con ellos, de soltárselos y listo. Yo me acuerdo que cuando se los dejaba yo o sea, se quedaban con su papá y yo tenía algo que hacer
Mi mamá siempre me decía, pero ¿le dejaste comida? ¿Pero le dejaste hecho las cosas? ¿Pero ya le hablaste para ver cómo están? No, no. O sea, no creo que los vaya a matar de hambre, sabe que los niños no comen enchiladas potosinas, no sé qué otra cosa puede tener que saber. Él lo va a resolver. A lo mejor no se va a bajar para hacerle sopita de fideo con verduritas, pero va a pedir una pizza y lo va a solucionar. Entonces, también creo que es un ejercicio que también nosotras, las que, les digo, para las que lo quieran hacer y el que lo quiera agarrar, es también retirarte un poco y dejar que el otro opere. Sí, o sea, muy cierto. Mi mamá también se apanica cuando mis hijas se quedan con su papá. Pero también te voy a decir eso, o sea, yo a mis hijas se las dejo a mi mamá solita con los ojos cerrados, Claro. pero dejárselos a mi papá, no lo sé, Rick. Pero es la vida la que te, o la que te ponen las necesidades, o es tu decisión, como digo, quitarte un poco. Yo ahora, después, obviamente, de que mi mamá falleció, sí se han quedado 2, 3 veces con mi papá a dormir, sin instrucciones. Digo, ya también ahorita mis hijos, ya también que tanta instrucción, pues hacen lo mismo que todo el mundo, ¿verdad? Cenan, se bañan, lavan los dientes, no es nada interesante, pero sí se los he ya dejado así como, ahí se quedan con su abuelo, bye. Y ellos ya solitos, no, yo creo que ya vamos a cenar, ahora nos tenemos que meter a bañar. Y mi papá se ha entendido. Y mira que mi papá, si creemos que mis cuñados, por ejemplo, vienen de otra, imagínense nada más mi papá. O sea, mi papá trabajó toda su vida y aunque sí fue un papá presente, porque sí llegaba a hacer ciertas cosas, sobre todo con mis hermanos, que eran como los 3 juntos y así, y mi papá siempre el que les ayudaba en las cosas de la escuela, en sus proyectos, o sea, sí era como un papá muy presente, pero el presente que se le permitía en ese momento. Y ahora es un abuelo todoterreno. Entonces también es un poco de que logremos también soltar esta parte y compartir esta crianza para que ellos también le entren y también sea parte de su vida. Y darles la oportunidad también de hacer las cosas a su modo, ¿no? O sea, porque también creo que parte de lo que no permite a los papás tener una paternidad activa, muchas veces es porque las mamás queremos que esa paternidad sea una maternidad. Lo Exacto. cual también no puede ser. O sea, por mucha equidad que queramos, pues los hombres y las mujeres somos distintos. El rol de la mamá y el rol de la papá, de la papá es distinto. Entonces, pues ellos son más rudos, más toscos, más aventados, más en lo general, pues no quiero estereotipar, pero en lo general, ¿no? Sí, o hay Entonces, ciertas cosas que se les van a ir y no les importa tanto. exacto, si combina o no la ropa del niño, pues les da idéntico, ¿no? Entonces, también creo que es esta cuestión de no quieras que papá sea mamá. Papá es papá y tienes que dejarlo ser papá como él es, ¿no? Sin querer que sea idéntico a ti, así, que te clones. Estaría padre, pero pues no. Estaría bueno, pero no es así. Y porque también creo que justo es esta parte de cómo estamos cambiando estos paradigmas en nuestros pensamientos y en nuestras sociedades, el rol de la mamá ya todo el mundo se lo sabe de memoria. Entonces, todas sabemos y crecemos en general, en términos muy generales, qué es lo que se supone que una mamá hace, qué es lo que se supone que una esposa hace, porque lo tenemos en los espacios privados. Hay una descripción de puesto con la que tú ya, o sea, ya lo traes, ¿no? Y de hecho, a ellos también les llega el memo, porque ellos, o sea, así como tú no te cuestionaste hacer la cena, él tampoco se cuestionó si tú eras la que tenía que hacer la cena. Entonces, ese memo sí les llegó, fíjate, bastón. Ese memo sí les llegó. Ese memo sí les llegó cuando al niño le duele la panza y te voltean a ver a ti. Pero si yo no soy la que le duele la panza, ¿yo qué? ¿No? Yo ni doctora soy, ¿no? Pero este memo sí les llegó. Entonces, justo en esta parte en la que también tenemos que ayudarlos, o bueno, más bien acompañarlos, porque creo que es la tarea de cada quien, a construir justo ese rol de papá que ya también comience a ser distinto a lo que ya teníamos aprendido. El papá se va a trabajar, llega, los hijos se callan porque ya llegó su papá y entonces ya no den lata y ya se tienen que dormir y váyanse a lavar los dientes y a dormir, ¿no? Yo me voy a confesar de que cuando Andrés estaba recién nacido, bueno, de los primeros meses,
todavía, mi marido era Godín, ¿no? Mi era Godín todavía. Y entonces para mí, ya cuando aprendí a bañar a Andrés yo sola, que eso me daba como pavor, pero bueno, ya que lo aprendí a bañar, que era una mirruña, etcétera, para mí era un logro, lo fue como por un mes, yo creo, después me di cuenta y así me agarré a cachetadas a mí misma y cambié. Pero mientras no me agarré a cachetadas, para mí era un logro que él llegara y el niño ya estuviera dormido. Y lo sentía como una carrera contra el tiempo a partir de las 4 de la tarde para que él llegara y el niño ya estuviera dormido. Y yo iba, me retocaba el maquillaje, me volvía yo a peinar, así como mujer de los 50, ¿no? Hasta que un día Y dije, tenías un pastel en el horno. ajá, y mi pavo, ¿no? O sea, hasta que un día, te lo juro, así me acuerdo perfecto, me acuerdo hasta con qué labial me estaba yo pintando la boca. Me estaba pintando la boca y yo, o sea, yo dudo muchísimo que mi marido salga a la oficina, se lave los dientes, se eche agüita en el pelo, se ponga loción y se acomode la camisa para llegarme a ver. Pero dejen ustedes, porque tampoco está bien que lo hagamos como reacción, que esa es otra. Pues se los dejé, los niños al papá, a ver cómo le hace, para que vea de lo... No, o sea, no esa parte, por Y si favor. no es revancha, ¿no? Si no es revancha, si no lo hacen a propósito, ¿no? Pero me encontré a mí misma pintándome la boca con un labial medio morado y yo, o sea, ¿qué estoy en la época de hechizada o qué carambas, ¿no? O sea, nada más me falta que alguien venga a apretarme más el corsé o de qué estoy hablando, ¿no? Y ese día dije, no, se acabó, o sea, por supuesto que no. Y si se duerme, qué bueno, y si no se duerme también, y algún día de la semana le va a tocar a él dormirlo y a mí verme con las greñas que me caracterizan y que creo que nos caracterizan a la mayoría cuando los bebés están chiquitos. Pues ni modo, así es. Correcto, así es. Y creo que eso también es una, pues, gran bendición como del matrimonio y de la crianza compartida, ¿no? O sea, como que sí te quitas una presión, una gran presión. Ahora, sin duda las mujeres tenemos todavía mucho más carga, eso no lo voy a cuestionar, pero sí tenemos menos carga que nuestras mamás y nuestras abuelas en la crianza, porque ahora tenemos otras cargas, o sea, porque como ahora tienes que irte a trabajar de tiempo completo y ser CEO y todas esas presiones que nos ponemos encima, pues ya, o sea, no está tan fácil la cosa, ¿no? Sí, bueno, es que no salimos de una para meternos a otra, pero la realidad es que eso tampoco es, no hay ningún policía de la buenez, ni del CEOismo, ni del un demonio, o sea, somos nosotras solitas que, o sea, porque nosotras somos las que deberíamos de elegir, así como ellos, cuál parte me cargas y cuál no. Ahora en mi grupo, quiero que no se me vaya esta anécdota porque me di cuenta el sábado y también llamó a cachetear. Y entonces puse en mi grupo de nuestra comunidad de meditación los miércoles es día de la pregunta incómoda. Y entonces yo les preguntaba ayer que se las dejé en la noche, ¿hay algo que le envidies a los hombres? Y pues, ¿no? O sea, imagínense nada más. Pues por El supuesto que es pene, incómodo, pues. Como diría Freud, el pene. el pene. Eso decía Freud, gente que no se escucha. Pero la verdad es que sí tengo, y más que sí lo envidié, sí atravesé la envidia, atravesé incluso como el coraje, luego atravesé la indignación y luego dije, espera, si aquí la tarada soy yo, ¿no? O sea, ¿por qué no aprendo de eso? Y es algo que aprendí de mi esposo este fin de semana. Me voy a comer con una amiga el sábado y de camino los fui a dejar también al club a mis hijos y a él y entonces de camino les dice mi esposo. Pues bueno, van a sus partidos y a su entrenamiento y no sé qué, y los llevo y no sé qué. Pero bueno, yo a las 2 voy a estar en el restaurante porque voy a ver la calificación de la Fórmula 1 por si me quieren acompañar. Y yo así. O sea, les pasó el memo. Justo. Ahí les pasó el memo. O sea, en ese momento no sabía si sentirme como el de intensamente la furia o así, o indignada, o en esta parte, sí, de víctima, así de mis pobres bebés, ¿no? Y yo dije, lo que yo pensé en realidad fue, después de pasar por todo esto, pasé por espera, ¿eso se puede? O sea, yo podría decirles entre semana, oigan, bueno, cuando salgan de sus clases se bañan y los veo en la café, yo voy a estar con mis amigas.
O sea, no tenía yo que estar viéndolos, sobre todo a Juan Pablo, ¿no? Al chiquito, que se bañe. O sea, no tenía yo que estar ahí todo el tiempo. No tenía yo que salir con el pelo esponjado y la parte de abajo de los pantalones mojada. Me sentí súper engañada. Y entré en pavor y ya luego que me voy a dar unas cachetadas y entonces dije, claro, tenemos que aprender a que ellos jamás o muy pocas veces pues van a renunciar tan fácil a ciertas cosas que tienen. Nuestras renuncias por cómo nos han creado y nos han formado, nos han creado, porque sí nos han creado, es que las mujeres renunciamos tan fácil. Renunciamos a todo, estamos embarazadas, bueno, ¿y quién se va a salir de trabajar? O sea, no es un tema, bueno, hasta ahora yo no conozco que sea un tema, ¿y quién se va a salir de trabajar? ¿O alguien se va a salir de trabajar? No, es como la cena. Renunciamos con una entera facilidad a lo que sea. Renunciamos a amigas, renunciamos a espacios públicos, renunciamos a trabajo, renunciamos a nuestro cuerpo, con una facilidad. Y para mi esposo, ahí enfrente de mí fue súper sencillo y claro entender que él no iba a renunciar a ver la Fórmula 1 para ir a salir con los jeans mojados de abajo, que por cierto, ni sale con los jeans mojados, porque él se siente en la banca a ver cómo se medio bañan y él no se moja. Insisto, la única parada aquí fui yo. ¿No? O sea, la que pensó que le tenía que tallar la cauliflower soy yo. Y resulta que hoy me llegó el memo de que no es cierto. Entonces, también esta parte de que ellos, o sea, de los padres que sí, que tienen esta posibilidad de ejercer estas nuevas paternidades, yo sí le quiero copiar eso a mi esposo. Yo sí, gracias, mi amor, por abrirme los ojos, ¿no? Y entonces poderles decir a los niños, los veo a las 6 en la puerta. Bye. Porque para ellos no es fácil renunciar. Entonces, creo que, bueno, como conclusión, ¿verdad? Sí hay que quitarnos un poco, hay que dejar que experimenten, hay que exigir también estos cambios en los espacios públicos y en los espacios privados en donde ellos puedan cada vez ir pescando más su rol. Sí, como yo muchas veces lo he dicho, las mamás tenemos que ser más papá y los papás tienen que ser más mamá. Con todo y que nunca vamos a ser, o sea, así juntos, pero no revueltos. Exacto. Pero sí nos tenemos que dar también más espacios egoístas. Esa es la realidad. Sí, totalmente. Tenemos todo el derecho de tener un poquitín de egoísmo. Un poquitín de Fórmula 1 a las 2 y ahí nos vemos para todas nosotras. Así es. Pues estuvo muy bueno este episodio de la semana. Esperemos que pues más papás se animen a tener una paternidad activa, nueva, moderna, femenina. Contacten con su lado femenino. Pero es real. Y feliz día de los papás, de las nuevas paternidades, de los todos. Feliz día al padre que realmente se ha ganado ese nombre. A los demás, así, justo así. Para todos ustedes. Muchas gracias, como cada semana. Nos vemos la semana que viene. Ya saben, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar como qué te trae aquí el podcast, en Spotify, en todas las demás plataformas. A mí me encuentran como @psicóloga_sam y @mentita una mente chiquita. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.